de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentazione, sed liberanos a malo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Patri, et Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hace mucho tiempo que no hemos tenido clases, vamos a hacer un repaso, vamos a utilizar esta clase para hacer un repaso y así poder quedar preparados para continuar con el catecismo. Nosotros habíamos visto el primer tema, que es de la pregunta 1 a la 5, que es Dios uno, su esencia es ser un solo Dios. Y habíamos visto 5 preguntas con respecto a ese tema. Después habíamos visto a Dios que es uno pero en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la vida íntima de Dios, la Santísima Trinidad. Y eso abarcaba de las preguntas 6 a la 13 del Catecismo de 93 preguntas. Y luego, por último, estuvimos repasando a ese único Dios en 3 personas como creador. Entonces, desde la pregunta 14 a la pregunta 26, de la 14 a la 26 es el tema de Dios creador. Y hasta ahí vimos el catecismo y luego se interrumpió y no pudimos continuar. Entonces vamos a hacer un breve repaso para poder recordar. Vamos primero a Dios uno. Hay un único Dios. Dios es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra. No dice que es un ser, dice que es el ser por excelencia. ¿Por qué? Porque es el único ser necesario. No puede no existir, porque todo depende de él. Pero Dios no depende ni de nada ni de nadie. Dios no necesita absolutamente a nadie ni nada. Por eso es el ser por excelencia. Es el único ser necesario.
Nosotros somos seres que se llaman contingente. ¿Qué significa eso? Que podemos estar como no podemos estar. No somos necesarios. Si nosotros no existiéramos, el mundo sigue estando. Ahora, si Dios en un absurdo no existiera, no existiría absolutamente nada. Ahora, ese único Dios que ha existido siempre, que es eterno, está en el cielo, está en la tierra y está en todo lugar. Qué importante que tomemos conciencia de la inmensidad de Dios. Que Dios esté en el cielo, en la tierra y en todo lugar se le llama inmensidad de Dios. Dios lo ve todo aún nuestros pensamientos. O sea, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, todo está presente en Dios. Nada escapa a su mirada. Y ese único Dios veíamos que son tres personas y hacíamos el ejemplo de los fósforos, una comparación. Y decíamos, acá hay tres fósforos, los prendíamos a los cerillos, a los fósforos, los uníamos y veíamos que había una única llama, pero seguían habiendo tres fósforos. Entonces decíamos, algo parecido, alguna semejanza sí pasa en Dios. Es un único Dios, como una sola llama, pero tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no hay más que un solo Dios. Aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y ese único Dios en tres personas, que es el único ser necesario, que no necesita ni de nada ni de nadie, va a crear por pura bondad. Dios es la bondad misma, Dios es el amor mismo, Dios es la verdad misma, Dios es la justicia misma, y ese Dios va a querer crear por amor. Y va a crear todos los seres de la nada. No necesita materiales para crearlos. Basta que Él lo quiera para que así sean creados. Pero nos destacábamos en la pregunta 15, cuando dice cómo creó Dios al mundo, y describía esta creación diciendo que lo creó con su voluntad omnipotente, o sea, su voluntad todopoderosa, porque lo quiso. Y a la vez nos mostraba que todo lo que había creado lo conserva con su poder, y a la vez nada escapa a sus planes y por lo tanto lo gobierna con su providencia. Tres son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cómo creó Dios al mundo. Con su voluntad omnipotente, todopoderosa, o sea, porque Él quiere, crea e inmediatamente se crean las cosas que Él quiere. Lo conserva con su poder, o sea, constantemente Dios está pensando en las cosas que ha creado, porque si no dejaríamos de existir. Y los gobierna con su providencia, es decir, tiene un plan y ese plan se tiene que cumplir. Nada escapa a ese plan de Dios, ni las cosas buenas que las quiere, ni tampoco las cosas malas que las permite. Por eso la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Es importante tomar conciencia de esto. Ahora bien, veíamos que en toda esa creación que Dios ha hecho, Dios ha creado seres más perfectos, y esos seres más perfectos eran los ángeles y los hombres. Antes que crear al hombre, antes que hiciera toda la creación física también, Dios creó a los ángeles y creó a los ángeles como seres puramente espirituales, dotados de inteligencia y voluntad, tan inteligentes que ellos entienden en un instante todo lo que Dios les transmite. Y por eso los ángeles todos fueron creados buenos, porque nada malo puede salir de la mano de Dios. Y así Dios los creó, pero dice que se les dotó, se les dio inteligencia para conocer la verdad y voluntad para querer el bien y así tener una libertad en orden a la verdad y al bien. Pero lamentablemente una porción de estos ángeles no usó bien de su libertad
no buscó el bien, no buscó la verdad, sino que se dejó llevar por el orgullo, la soberbia. Y aquellos que se dejaron llevar por el orgullo y la soberbia de parte de los ángeles, con Lucifer a la cabeza, es lo que llamamos demonios, porque se apartaron de Dios, perdieron la gracia de Dios, no quisieron servir a Dios, se rebelaron contra Dios. Y así fue creado el infierno para ellos, porque ellos decidieron estar separados de Dios. Ahora bien, cada uno de nosotros en ese plan providencial de Dios tiene un ángel de la guarda, un ángel custodio, que ha salido de esos ángeles confirmados en gracia, que sí quisieron servir a Dios, que sí se sometieron a Dios. Esos ángeles son santos, ya no pueden condenarse, ya están gozando de la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya están unidos a Dios para siempre, para toda la eternidad. Y de esos ángeles hay ángeles de la guarda o custodios que los ha dado Dios a cada uno de nosotros para que nos proteja acá en la tierra y nos lleve al cielo. Veíamos una pregunta muy importante, que es la pregunta 19, que todos tendríamos que tener presente. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? ¿Para qué nos ha hecho? Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle. Primero le tenemos que conocer, porque nadie puede amar lo que no conoce. Pero a la vez, eso nos implica que al conocer a Dios debemos amarle, debemos entregarnos a Él. Y como vemos que Dios siempre busca nuestro bien y que Dios quiere lo mejor para nosotros, le queremos servir. Pero Él nos ha prometido que aquel que le conoce, le ama y le sirve, le da una vida sobrenatural. Esa vida se llama vida de la gracia, que es distinta de la vida natural que hemos recibido a través de nuestros padres por parte de Dios. Es un nuevo nacimiento. Esa vida sobrenatural de la gracia de Dios es para poder después ingresar en la vida eterna. Antes de la caída en pecado de Adán y Eva, Dios tenía en su plan pensado que Adán y Eva y sus descendientes entraran en la vida eterna, entraran con la gracia de Dios sin tener que pasar por la muerte, porque la muerte es consecuencia del pecado. Y entonces Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, como creó los ángeles, como hizo toda la creación, y los creó también en estado de justicia original, es decir, no tenían pecado, eran inmaculados. Y les dio también la gracia santificante. Y les dio también dones especiales o preternaturales que hacían más fácil la vida acá en la tierra, en un paraíso terrenal donde los puso. Pero les impuso un precepto, el precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, Dios se reserva el que nosotros aprendamos de Él qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Es decir, nosotros estamos sometidos a Dios y no tenemos que apartarnos de la realidad, tanto natural como sobrenatural, que Dios ha creado. Cuando nosotros nos apartamos de esa realidad y queremos hacer nuestros caprichos y nos encerramos en nosotros mismos, en nuestras ideas, olvidando esa realidad que Dios ha hecho, olvidando que Dios es Dios, pecamos. Faltamos a Dios voluntariamente. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. No obedecieron a Dios. Le creyeron al demonio y no le creyeron a Dios. Y así, lamentablemente, ellos cometieron el primer pecado. Y ese pecado lo llamamos pecado original, porque es el origen de todos nuestros males. Fue el pecado que abrió las puertas al mal. Entonces, muy importante que nosotros tomemos conciencia, que, que tomemos conciencia que tenemos que hacer en todo la voluntad de Dios.
Disculpen si estoy puesto así, pero no sé utilizar bien la cámara y no sé cómo hacerlo. Y estoy solo. Entonces he puesto la cámara como pude. Sé que se va a grabar, pero bueno, después traten de limpiar esto o ponerlo sin imagen. No sé cómo hacerlo. Bien, disculpen. Entonces, qué importante que tomemos conciencia de que esa caída de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, y que al caer ellos en pecado y abrir las puertas al mal, quedaron de alguna manera vinculados con el maligno enemigo. Y eso nos trajo problemas, porque justamente el hombre queda inclinado al mal. Esa es una consecuencia terrible del pecado original. Entra la muerte, no solo física, sino espiritual. Se pierde la gracia santificante. Entra el sufrir, el dolor, y entra toda clase de males. Se pierden los dones preternaturales también. Y así Dios promete un redentor. En Génesis capítulo 3, versículo 15, le dice a la serpiente y le dice a la mujer: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza. También se traduce: ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Hay una enemistad entre la Virgen María y la serpiente, porque esta mujer no puede ser Eva, porque Eva ya estaba bajo el pecado. Esta mujer tiene que ser una nueva Eva, y esa nueva Eva es la Santísima Virgen María, que va a ser elegida, predestinada por Dios, para dar carne y sangre al Salvador del mundo, que aplastará a esta antigua serpiente y ensartará a esta serpiente cuando suba a la cruz y nos salve de nuestros pecados, muriendo voluntariamente en la cruz por nosotros y sufriendo una terrible pasión. A esa pasión es asociada la Santísima Virgen María, la Inmaculada, la que es asunta a los cielos después en cuerpo y alma llevada por los ángeles, como la vamos a festejar este 15 de agosto. Qué importante que tomemos conciencia de toda esta realidad. Y esta misericordia que Dios tiene de prometer un Salvador, un Redentor que van a ser de la Virgen Madre, de aquella que nos dijo el profeta Isaías: he aquí la Virgen que dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros van a ser de la Santísima Virgen María. Jesús, que significa Dios salva, van a ser de la Santísima Virgen María. Ella va a darle carne y sangre al Salvador por obra y gracia del Espíritu Santo, y ella va a permanecer virgen antes, durante y después del parto. Por eso, habiendo explicado brevemente estos tres temas, ingresamos al cuarto tema, que es justamente profundizar un poco en nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda en este refrescar lo que hemos visto hasta ahora? No. ¿Se entiende bien? Perfecto. Sí. Bien. Entonces vamos al tema 4, que es el tema en donde nos vamos a centrar en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Redentor que va a venir de esta Virgen Madre. Lo primero que tenemos que dejar en claro, que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Dios igual que su Padre, igual que el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién se va a hacer hombre? Es Dios. Por eso es importante que cuando empecemos a estudiar este tema, vamos a tener como tarea leer el último evangelio que siempre se escucha en la misa, San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Eso se llama el prólogo de San Juan, en donde nos pone frente a frente a este Dios que se va a hacer hombre,
la segunda persona de la Santísima Trinidad, a la cual va a llamar verbo o palabra. Desde toda la eternidad, sin un antes y sin un después, el Eterno Padre pronuncia una sola palabra, y esa palabra es el verbo, es decir, Jesucristo. Jesucristo es tan Dios como su Padre, y Él es el que se va a hacer hombre, el que va a venir a redimir al hombre. Por eso le llamamos Jesucristo. La palabra Jesucristo es una combinación de la palabra Jesús y Cristo. Cuando hablamos de Jesús, de Yeshua, estamos hablando del nombre que se le impuso al Salvador del mundo, cuando le dijo: le pondrás por nombre Jesús, tanto a la Santísima Virgen María la Anunciación, como a San José, el padre adoptivo de Jesús, quien lo tenía que custodiar, va a recibir la orden de ponerle el nombre de Jesús. Ese Jesús, ese Dios salva, era el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Y justamente ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ese ungido de Dios, ese marcado de Dios, porque su marca es la humanidad santísima que recibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es lo que llamamos Cristo. La palabra Cristo significa ungido. ¿Cuándo es ungido Jesucristo? Cuando el Espíritu Santo le da carne y sangre al Salvador, tomándola la carne de la Santísima Virgen María. Significa que como Dios hecho hombre, ese Dios invisible se hace visible y así se va a presentar para morir en la cruz, para entregarse voluntariamente, y al hacerse visible se hace hombre pasible, o sea, un hombre capaz de sufrimiento. Jesucristo es verdadero Dios y también es verdadero hombre. Tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Pero en Jesucristo hay una sola persona, la divina. No deja de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esa humanidad santísima que asume es justamente para que sea instrumento de redención. Por eso Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Él va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice San Agustín que Jesucristo es el camino en cuanto hombre, porque a través de su humanidad santísima llegamos a la divinidad de Dios, que es verdad y vida, y entonces verdad y vida en cuanto a Dios. Y por eso Jesucristo, siendo Dios inmaculado por naturaleza, porque no tiene pecado, va a querer ser pasible, va a querer sufrir como sufren aquellos que están bajo el pecado, porque Él se va a hacer responsable de nuestros pecados, va a cargar con nuestros pecados. El profeta Isaías, en el capítulo 53, va a describir el siervo sufriente, el que es triturado, molido por nuestros pecados. El Salmo 21 o 22 va a decir justamente todo un desarrollo de aquello que lo que Cristo dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiso sufrir voluntariamente el abandono del Padre Celestial para que nosotros no fuéramos abandonados por Dios. Quiso sufrir el abandono que debe sufrir un pecador para que los pecadores fueran perdonados y no sufrieran abandono. Por eso se dice de Cristo con San Juan Bautista: este es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como dice el sacerdote también cuando muestra la hostia consagrada: Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo. Jesucristo quitó los pecados del mundo, en primer lugar en la Santísima Virgen, porque la redimió preservándola de todo pecado. Y por eso la Virgen, redimida de esta manera especial y única, preservada de todo pecado, no permitiendo que el pecado entre en ella, le llamamos el misterio de la Inmaculada Concepción. La Virgen, desde el primer instante que empieza a existir en el seno de su madre, que según la tradición es Santa Ana, está sin pecado,
Por eso saludamos diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida, o con gracia concebida, o sin pecado concebida María Santísima. Son todas expresiones que están hablando de la llena de gracias, como le decimos en la salve, llena de gracia, gracia plena, G caritomenia, la que ha sido llena de gracia, la que es llena de gracia y la que será llena de gracia. Pero también Jesucristo redime con el perdón de los pecados, y esa redención es para todos nosotros, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como dice la carta a los Romanos del apóstol San Pablo en el capítulo 5, versículo 20. Qué importante que tomemos conciencia de esta realidad. Y este Jesucristo, para poder morir en la cruz, para ser pasible, para ser el Redentor, para ser el Salvador, el Mesías prometido, Dios salva, Jesucristo nuestro Señor, van a ser una pobre cueva de animales. Y esa pobre cueva de animales le llamamos pesebre. Y ahí nació nuestro Señor Jesucristo y le va a ser anunciado por los ángeles a los pastores que ha nacido el Señor. Y por eso los ángeles cantan y escuchan los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Lo que en la misa el sacerdote al subir al altar reza después del Kyrie, después del Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus. Comienza con esas palabras para mostrarnos que aquel que nació en Belén, aquel que nació en una cueva de animales, se hace presente en el altar, porque primero murió en una cruz por nosotros. Ese Jesucristo que nació en Belén, la palabra Belén significa casa de pan, porque Jesucristo se va a presentar como el pan vivo bajado del cielo, aquel que nos quiere dar a comer su carne y beber su sangre en la Sagrada Eucaristía, como lo vamos a ver más adelante, que justamente hacer la primera comunión es otra cosa que comer por primera vez a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, cuando Él transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, y eso lo hace en la misa. Pero Jesucristo puso los fundamentos de la misa, puso los fundamentos de la iglesia, puso los fundamentos de nuestra salvación. ¿Dónde? Cuando Él murió en la cruz. Por eso la pregunta 32 es muy importante. ¿Por qué Jesucristo quiso morir muerte de cruz? Jesucristo quiso morir muerte de cruz para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Libró del pecado a la Santísima Virgen preservándola del pecado, haciéndola inmaculada. Por eso decimos de ella que ella es la Inmaculada Concepción. A nosotros nos libró del pecado con el perdón de los pecados, este Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y así nos libró del infierno, que es la muerte eterna. Por eso esa pregunta 32 es muy importante que la tengamos presente. Cuán importante es que Jesucristo murió en la cruz. Cada vez que vemos un crucifijo, estamos viendo la raíz de nuestra salvación. Por eso San Pablo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 23 en adelante, dice, yo predico a Cristo y este crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza para los que aman a Dios. Por eso, qué importante que tomemos conciencia de esta redención que Jesucristo hizo voluntariamente por nuestra salvación. Nadie lo obligó, lo hizo por amor. Ahora, ese Cristo, cuando murió en la cruz, se separó su alma de su cuerpo, pero su divinidad no se separó ni de su cuerpo ni de su alma. Y así su divinidad unida a su cuerpo y a su alma. Y su alma descendió a los infiernos, es decir, al limbo de los justos, como habla San Judas Tadeo en la carta canónica del Nuevo Testamento, en donde dice que Jesucristo bajó a lo más profundo de los infiernos a buscar los justos, a buscar a Adán y Eva, a buscar a los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, a buscar a Abraham, a buscar a Isaac, a Jacob, a buscar al rey David.
y a buscar a tantos otros justos del Antiguo Testamento que conocemos o que no conocemos, y que al aplicárseles la redención de Cristo ya podían entrar en el cielo, en la vida eterna. Y luego de 3 días de haber muerto, resucitó para nunca más morir. Y ese fue el primer fruto de la redención. Cristo resucitado, Cristo glorioso y triunfante, Cristo que se presenta como aquel que es el Salvador del mundo, totalmente radiante, hermosísimo. Ya no es el Cristo sufriente, no es el Cristo pasible, es un Cristo inmortal. Y esa humanidad santísima ahora participa de la gloria que ya tuvo desde la eternidad como Verbo eterno. Por eso es tan importante la resurrección. Pero Cristo mantiene en sus manos, en sus pies y en su costado sus llagas, para que nunca nos olvidemos que la redención es la llave con la cual se abre la vida eterna para nosotros. Por eso tenemos que tomar conciencia de esto, y por eso 40 días Jesucristo nuestro Señor estuvo predicando a sus discípulos, a sus apóstoles, sobre la importancia de la redención que él había obrado en la cruz, y que ellos no entendían, que ellos no aceptaban que el Mesías tenía que padecer y sufrir para salvarnos. Y luego de esos 40 días Jesucristo nuestro Señor va a subir a los cielos con su propia virtud. Y de ahí, después de 9 días, nos va a enviar el Espíritu Santo en Pentecostés, para que la Iglesia Católica salga al mundo a predicar. Ya la Iglesia había nacido desde el costado abierto de Cristo en la cruz, pero se da a conocer el momento de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Todo esto que estamos hablando es un resumen de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros vamos a tener una tarea. Con respecto al tema 4, que es el último tema que hemos visto, vamos a destacar la pregunta 27 y la pregunta 32. La pregunta 27, que nos recalca que la segunda persona en la Santísima Trinidad es la que se ha hecho hombre, que es el Hijo. Y la pregunta 32, que es la redención, ¿por qué Jesucristo quiso morir en la cruz? En los otros temas vamos a recalcar las siguientes preguntas. En el tema 1, vamos a recalcar la pregunta número 1. ¿Quién es Dios nuestro Señor? En el tema 2, vamos a recalcar la pregunta número 6. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Y en el tema 3 vamos a recalcar la pregunta 14, 15, 19. ...24, 25 y 26. Esas preguntas son de capital importancia que las sepamos y que las aprendamos bien y que las tengamos bien claras para poder avanzar en el catecismo. Entonces, con esas preguntas vamos a hacer un trabajito. Quiero que las pasen por escrito, y los más chicos van a hacer dibujitos con respecto a este tema. Así pueden bajar de internet algunos dibujos clásicos sobre Dios uno, Dios trino, Dios creador, Dios redentor, y acompañar a estas preguntas para que nos sea más fácil para recordarlas y así poder aprenderlas. ¿Quedó claro la tarea que hay que hacer? Sí, sí, Monseñor Ariel. Bien, perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos explicado hasta ahora? No, no hay. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a rezar y vamos a quedarnos para el próximo martes juntarnos para continuar con el catecismo.
In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimisteis al mundo. Vamos a dar la bendición final. Sic nomen Domine benedictum et os nun eusque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Descenda super vos et maniat semper. Amén. El obispo ha dicho, sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que pasen una hermosa tarde. Gracias a Dios que hemos recomenzado este catecismo.